Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuando estén viendo esta clase, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrés Ram, soy contador público de la ciudad de Santa Fe, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, proveniente de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, y me acompaña acá Pablo Galarza. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Andrés? Bueno, bienvenido, dar la bienvenida a este módulo, al curso ya le han dado la bienvenida a quienes corresponden. Como dice Andrés, mi nombre es Pablo Galarza, pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas también, pero de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la cual pertenezco y a la cual fui invitado a participar por parte de la UNL a lo que es esta clase 3 del plan 8 del curso de Exacto. actualización. El deporte es un derecho. Sí, a ver, yo creo que hasta acá ya vienen con un ritmo importante, estamos llegando casi a los últimos módulos. La idea de este módulo que ya comenzó con la clase de Plácido, y, y va a continuar, ¿no es cierto?, con otros docentes. Es un poco exponer o darle nuestra mirada de la parte económica o la gestión de los recursos, eh, en lo que son las actividades deportivas, ¿sí? Y el deporte en sí como también una política pública, de cómo el deporte no es un gasto, sino es una inversión social, buscarlo desde ese lado y desde el financiamiento también que tenemos o que se puede acceder, financiamiento público, financiamiento privado y el impacto que pueda llegar a generar eh, económicamente también en la sociedad. Planteamos unos objetivos. No sé si quieres, Pablo, que ya presentemos, pongamos en pantalla una presentación. Perfecto. A los fines orientativos nada más de lo que tratamos, por lo menos lo que entendimos nosotros que era necesario que puedan llevarse de este curso. Como decía Andrés, tratando de abordar la cuestión económica del deporte, eh, en el sentido no solamente de la cuestión de obtención de fondos para las instituciones privadas, como pueden ser clubes, asociaciones, sino también ver algunas cuestiones, algunos programas que se están dando a nivel nacional, a nivel regional, incluso de otros países de Latinoamérica, y que hacen a lo que es la financiación del deporte de su parte, o mejor dicho, de origen público. Eh, ¿Querés abordar sobre cuáles son los objetivos, Andrés, de Dale. o por lo menos los que nos planteamos nosotros, que no quiere decir que es lo que se lleven ellos, ya? Exacto, exacto. La idea de esta clase, por lo menos de la nuestra, con Pablo, es plantearles, bueno, una breve presentación con este video, ¿sí? Un puntapié inicial, y posteriormente darles documentos, ¿sí? Apuntes donde estará volcada toda la información y la idea que nosotros queremos que se lleven de las clases. Luego abordar un foro de debate y finalizar con una actividad de un control de lectura o un control del material que nosotros les damos. Vamos a estar con Pablo siempre atentos a la mensajería del entorno virtual, también les vamos a dar nuestros contactos, nuestros mails, para que las consultas las hagan directamente hacia nosotros. Así que, bueno, la idea es arrancar cuáles son nuestros objetivos con esta clase, la clase número 3 de recursos en el deporte. La idea de los objetivos es abordar, sí, lo que es la cuestión económica del deporte y el impacto en las economías regionales, eh, el impacto que genera la sinergia que la actividad deportiva le va dando, ¿sí?, a una región o a una comunidad pequeña en materia económica, siempre desde este punto hablando desde de la materia económica, ¿no es cierto? Segundo punto que queremos que también se lleven es brindarle las herramientas e ideas para lo que es generación de recursos que se aseguren el derecho al deporte. Muchos de ustedes van a estar
o estuvieron o pueden llegar a estar trabajando en lo que es el sector público, ¿sí? En el Estado. Eh, por lo cual, desde esta clase queremos que también tengan algunas nociones, ejemplificaciones de distintos puntos de Argentina. En el caso de nosotros que estamos más inmersos en lo que es Entre Ríos y Santa Fe, y también de cuestiones de otros países de Latinoamérica en lo que es programas, políticas tributarias que favorecen el derecho del deporte y le facilitan un poco la vida a los clubes o a las distintas actividades deportivas. Y bueno, por último, como hablábamos, generar lo que es un espacio de debate y de análisis sobre políticas existentes para la financiación del deporte. La idea es que en el foro den participación, ustedes nos muestren, analicen en su ciudad o en su comunidad cómo impactan las políticas públicas y si hay programas o algún beneficio desde la parte del Estado con los clubes. Bien, Bueno, dale. Sí, sí. de esta parte por ahí un poco para que ustedes puedan compartir la lógica con la que nosotros preparamos el material, lo abordamos también, acá ustedes ven tres ejes que tienen cierta justificación, que está dada como todo ese cúmulo de información que existe de lo que es la economía del deporte, de la financiación, de cómo obtener recursos. Lo planteamos en primer lugar mirándolo desde el lado del financiamiento del deporte, es decir, de dónde se originan o de dónde salen esos recursos que nos permiten afirmar o mejor dicho, asegurar que el deporte sea considerado y pueda ser adquirido como un derecho. Ese sería como el primer eje ordenador que nos planteamos al armar este material. El segundo lado, el segundo eje, mejor dicho, tiene que ver con el origen de ese financiamiento. Que como, bueno, como ustedes pueden saber, el origen puede ser tanto a nivel público, es decir, que proviene del mismo Estado, como a nivel privado, y cuando hablamos de privado puede ser ya sea por donaciones que se reciben en las instituciones, por el recurso genuino que generan las distintas instituciones deportivas, incluso el recurso que generan los mismos deportistas, y también se pueden apreciar algunas cuestiones que hacen a lo que es la financiación público-privada, que es bueno, un poco de las dos partes, como tanto el Estado aporta desde su lugar, como los privados también lo hacen para un objetivo común que siempre hablamos de lo deportivo. Y por último, bueno, sabemos un poco que el deporte, y últimamente con tanta profesionalización que hay del mismo, no escapa a la mirada economicista o a la mirada, no quiero decir capitalista, pero bueno, a lo que hace que siempre se lo mire con un signo pesos. Exacto. Un poco también es cómo ese deporte impacta en la economía, que bueno, sabemos que lo hace mucho, por ahí no hay mucha información que respalde esto, pero desde nuestro lugar queremos dejarles algunos datos y algunas opiniones también, ¿por qué no?, sobre cómo el deporte, repito, impacta en las economías por lo menos regionales. Sí, esto Pablo está, justo tengo abierto las clases de los otros docentes que me estaba faltando mencionar a Carles Murillo, que está antes de nosotros, está directamente también relacionado a los otros docentes, ¿no? Porque Carles lo que va a presentar es el peso del sector deportivo en una economía de un territorio. Nosotros lo vamos a reflejar un poquito más a lo regional, ¿sí? A una comunidad, a reducirlo un poco en tamaño. Carles lo desarrolló muy bien en el punto anterior, un poco más a lo macro y Plácido también, ¿sí? Con los alcances y las limitaciones de lo que es la economía del deporte. Va a estar este último punto muy relacionado a lo que ya estuvieron viendo las dos clases anteriores. Un poco bajado a la realidad, digamos, local o Claro, regional, digamos. claro, más a lo regional, ¿no? Cada uno tendrá su experiencia también según la cultura y el país donde viva y donde esté y donde se desarrolle, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a dar desde este lugar. Bueno, Pablo, esto de última lo vamos a ir charlando, pero la idea sí,
del primer eje o del primer apunte que nosotros les colgamos en el entorno virtual, son estos primeros 5 grandes puntos que van a estar desarrollados, ¿sí?, en el material. Primero, fundamentar el por qué reconocerlo en los presupuestos, ¿sí?, tanto nacionales como locales, a nivel local, ¿sí?, siempre hablando desde el sector público. Y fundamentando un poquito de por qué el deporte es un derecho, ¿sí? Que el derecho, por qué el deporte lo considera el sector público como un derecho adquirido, ¿sí? Que genera en la comunidad, aparte, o sea, aparte de la salud, de cultura, de todo lo que eso conlleva y está directamente relacionado al deporte. Eh, Ahí también un poco después lo que vamos a hacer, un poco de énfasis, es en los presupuestos. Vamos a poner y exponerla un poco en el material para que ustedes accedan a algunos presupuestos nacionales, en donde ustedes pueden entrar, acceder, mirar un poco en qué se invierte y hacer énfasis en lo que es la parte deportiva, un poco también analizar las instituciones deportivas dentro de cada sector público, de cada país. Eh, Posteriormente a esto, lo que es la inversión pública y la planificación de cómo se desarrolla una inversión o cómo se planifica, porque no es algo que esto debe estar previamente analizado, debe haber un paso a paso, hay una jerarquía de actividades a realizar que conlleva la planificación, ¿no es cierto? Eh, por lo cual el sector público debe estar preparado para realizarlo de esta forma. También le vamos a poner algunos ejemplos. Acá estoy viendo de Uruguay, de Chile, que tenemos ahí cargado en el material. Eh, Financiamiento de lo que es las inversiones públicas a distintas escalas, como es el local, el provincial y el nacional, de cómo el sector público se puede hacer también de recursos para destinarlos al deporte, porque no se olviden que lo que obtiene los recursos que tiene el, el Estado provienen tanto de los impuestos, de emisión monetaria, es decir, de distintas fuentes, algunas más mejores, algunas mejores que otras, pero para destinarle a lo que es el deporte o recursos al deporte, se tiene que hacer primero de esos recursos y redirigirlos. Le vamos a mostrar 2 casos muy importantes y muy significativos, que son eh, lo de el IAFAS en Entre Ríos, ¿sí?, y la Lotería de Santa Fe, que son todas las 2 instituciones, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, que regulan los juegos de azar y destinan lo obtenido a el deporte, a la salud al desarrollo social, pero como es una fuente de financiamiento, porque están regulados por el Estado, cómo puede ser esta fuente de financiamiento una batalla muy importante para obtener los recursos. Pablo, ahí el IAFAS Incluso, en Entre Ríos sí, es muy importante en este. sí, incluso te diría que hoy es la principal fuente de fondos públicos, le volvemos a repetir, de fondos de origen público para lo que es la cuestión deportiva, digamos. No Claro, sé si en Santa Fe funciona igual, pero hoy sí, los aportes que hace el IAFA, que es el Instituto Autárquico de Financiación a la Ayuda Social, y que, como decía Andrés, regula los juegos de azar en la provincia, hoy es el caudal de recursos públicos que más impacta en lo que es el deporte, bueno, que obviamente se sí, representa sí, en en Santa distintos Fe. programas que también nosotros se los planteamos ahí, se reflejan en distintos programas que, bueno, ahí ya pasa a ser cómo los organismos públicos deportivos utilizan esos fondos, digamos. Claro. Le vamos a dejar algo de documentación también de las creaciones de estos institutos. Un punto importante que me estaba pasando por alto es la creación también, en su momento.
hacia el año 2010, que luego se dio de baja, pero del impuesto sobre los abonos de la telefonía celular. El 1% de todo lo recaudado sobre las facturas abonadas de telefonía celular se destinaban al ENAR, me Sí, parece, sí, sí. sí, Sí, al ENAR. junto con con la creación, ahí volvemos, retomamos la forma de financiación, como la creación de un impuesto da origen en este caso a un ente propio del alto rendimiento deportivo en Argentina y cómo un impuesto puede financiar directamente a lo que es el deporte, digamos. Exacto. Bueno, después también pasar un poco por lo que es el financiamiento público-privado, aquello que es bastante, eh, que mezcla estos dos sectores, donde busca algún tipo de beneficio para el privado que apoye el deporte, por ejemplo, distintos programas como la provincia de Santa Fe, donde el programa de capital privado, donde el privado lo que hace es aportar una suma de dinero hacia una entidad deportiva y se lo puede desgravar de los impuestos provinciales. De estos casos también les vamos a dejar mucha ejemplificación y para que ustedes analicen y tengan en cuenta y retomen eh, eh, para, para tenerlo siempre presente a la hora de financiar lo que sería la actividad deportiva. Y por Sí, un poco último, sí, la idea que planteamos como uno de los objetivos es también generarle esa apertura a que, bueno, a que estas cuestiones que algunas funcionan acá en Argentina, otras, como dijimos recién, del ENAR dejaron de funcionar, o sea, no el ENAR, sino la creación del impuesto, exacto. se dio de baja, pero también como de otros países se aplican distintas políticas que por ahí en los lugares que les toque estar, obviamente relacionado a la gestión pública del deporte, tal vez le genere la apertura para en algún momento poder implementarlo, digamos. Y por último, bueno, el que Pablo esto estás un poco más empapado es un poco las posibilidades de acciones futuras que tiene el Estado. Hoy con Pablo lo charlamos muchas veces esto, la falta de medición, ¿no es cierto? Exacto. Eh, la falta de medición que hay por parte del Estado de relevar tanto los clubes como los deportistas, la situación de cada uno. Creo que esto es un campo totalmente abierto y que arrancamos de cero en muchas localidades, en muchas provincias de Argentina por lo menos, de hacer un relevamiento de cómo está la situación de la actividad deportiva provincial, porque sin eso es muy difícil tomar algún tipo de decisión o política, ¿no es cierto? Exacto. Por ahí un poco es como que hay varias cosas que van atadas y por ahí a nosotros nos gusta generar este debate porque, bueno, hay como decimos recién, hay una falta de datos, de información. Incluso hay algunos presupuestos que nosotros agregamos que recién son del año 2019. Está bien que estamos atravesando, saliendo de una etapa de pandemia con un año medio raro que fue el 2020, pero pasa muy seguido de no tener información. La falta de información, y esto es una opinión personal que no sé si Andrés compartirá, también va de la mano de que por ahí el deporte todavía no termina de ser consagrado o aceptado como una industria, y como Sí. sabemos, al no ser aceptado como una industria o parte de la economía, por ahí se deja un poco de lado a la hora de obtener estos datos, de investigar, de generar ese tipo de instancias, y eso va atado con demostrar a través del impacto del deporte en la economía, de cómo es realmente importante el deporte, y no solamente hablando de la parte económica, porque tiene un agregado de lo que es el aporte que hace a nivel social, a nivel comunidad, a nivel salud, etcétera. Así que va atado un poco en esas cuestiones, también entendiendo esta situación por ahí, buscar desde los lados que nos toquen gestionar el deporte, cuáles son las estrategias convenientes. Nosotros planteamos ahí que el deporte, al no tener recursos propios en algunos puntos, tal vez se puede vincular con otras áreas. Nosotros planteamos algunos casos de, sabiendo que existen secretarías o ministerios o direcciones para adultos o personas de la tercera edad, etcétera, poder vincularse con esas áreas a través del deporte para generar actividades deportivas para ese público objetivo, e ir buscando esas estrategias que sin fondo propio o con menos fondo propio vincularse con otras áreas que nos permitan
hacer llegar al deporte, como decimos, como un derecho, digamos. Perfecto. Bueno, un poco acá ya no pasamos al segundo apunte, que tiene que ver con, bueno, la financiación del deporte ya mirada desde el lado del origen privado, o sea, generado ya no por el Estado, aunque al final de este módulo vamos a ver que por ahí el Estado puede fomentar a que se generen estos aportes, pero siempre son generados a través bueno, de actores privados que no son, como dijimos recién, el Estado. Este módulo arranca un poco orientándonos dónde nos ubicamos, por lo menos acá en Argentina, sabemos que la participación de los clubes, bueno, y a través de los clubes de la generación de asociaciones y federaciones deportivas, pasan a ser casi la base del modelo, modelo deportivo de nuestro país. Y que, bueno, como sabemos, esas asociaciones, los clubes y las federaciones, son, bueno, asociaciones civiles, la cual tienen la característica de no tener un lucro, o sea, de no tener un fin de, de generar ganancias para luego ser repartidas con una minoría. Ahora, nosotros queremos destacar que por ahí ya está instalado, pero me parece que por ahí, sobre todo en los clubes de barrio y en las instituciones chicas, esta cuestión de que no tenga fines de lucro por ahí no quiere decir que no se generen de recursos, digamos, o sea, es totalmente necesario y casi imprescindible que las instituciones generen recursos y para ello, obviamente, cuanto más recursos, mayores actividades se brindarán de la forma que sea que se quieran brindar, ya sea actividades gratuitas, actividades para la comunidad, para el barrio, etcétera, pero para todo eso es necesario generar recursos. Ahora, ni bien generamos esos recursos, me parece que es fundamental que se haga una buena gestión de los mismos. Entonces eso pasa a ser como la primera parte de este apunte, mostrarles algunas ideas, algunos modelos de gestión de esos recursos que se aplican tanto cuando los recursos son escasos o cuando son un poquito más elevados, como puede ser instituciones de un tamaño medio. Ahí, Pablo, Sí, una aclaración sobre toda la transparencia, ¿no es cierto? Eh, Siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando con clubes o entidades sociales, sobre todo sin fines de lucro, como dijimos, o sea, son entidades sin fines de lucro que no, el objetivo fundamental no es obtener una ganancia, eh, es fundamental la transparencia y la correcta gestión de los recursos. Son entidades que están muy vistas, muy mal vistas, sobre todo en algunos casos que se han malversado los fondos. Es por eso que hay que cuidarlo, hay que gestionarlo, porque el fin es social, ¿sí? Es un fin social de impacto en la comunidad, un impacto en donde, sobre todo acá, estamos queriendo mencionar que el deporte es un derecho, un derecho para la comunidad. exacto, exacto. Nosotros, bueno, acá ya no empezamos a referir a lo que son los clubes, pero bueno, sabemos que todas las cuestiones que acá planteamos aplican no solamente para los clubes, sino para todo tipo de institución deportiva, como también pueden ser asociaciones, federaciones. Incluso sabemos que hay asociaciones de algunas disciplinas que cumplen las mismas funciones que un club. Hoy, por ejemplo, no sé, acá en Paraná, la localidad donde yo estoy radicado, existe la Asociación de Tiro Federal, que más allá de ser la asociación que representa a toda la provincia, es la misma asociación la que brinda la práctica de esa disciplina. Entonces, no solamente estamos dejando de lado la asociación y enfocándonos en los clubes, sino que estas cuestiones que planteamos aplican a todo ese tipo de instituciones. Eh, Hacemos un análisis un poco de lo que es la cuota social, debería ser el ingreso por defecto más genuino que tienen las instituciones. Por ahí también pasamos en otra cuestión que tiene que ver con la fidelización de socios, que ahí tiene un efecto de doble vía, creo yo, que es por un lado obtener mayores recursos, pero por otro lado generar ese sentido de pertenencia que sabemos que pueden tener este tipo de instituciones deportivas, con sus afiliados, con sus socios. Por ejemplo, lo que es el caso del merchandising, lo que es la indumentaria institucional, lo que son los productos institucionales, por ejemplo, las revistas institucionales, los boletines que solía haber en los barrios. Ese tipo de cuestiones nos permiten generar un ingreso de algún tipo, a la vez que nosotros como club le llegamos al afiliado de alguna forma.
Por eso creemos que es bastante importante en el efecto de que tiene como un doble impacto, digamos. Por otro lado, ya pasando a hoy también una, no sé si llamarlo principal o fundamental, pero lo que son los derechos formativos, Muy no podemos fuerte, sí, desconocer, sí. no Es podemos conocer que a una. muchos clubes le ha cambiado la vida, Exacto. digamos. Sí, 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 sí. Lo repasamos, ¿te acordás en el curso con Pablo? Bueno, Pablo gestiona lo que es la diplomatura de gestión de entidad deportiva en la UNER y bueno, fui invitado como disertante, docente, y la verdad es que este fue uno de los temas que más causó revuelo al ver cómo un deportista hoy considerado de élite, con los derechos formativos, el mecanismo de solidaridad y todas las reglamentaciones que existe de FIFA y cada federación nacional o asociación, permite que con la formación de un jugador se genere algún ingreso que en muchos casos son ingresos extraordinarios y le cambia la vida a un club pequeño, un club de barrio, un club de un pueblo. Exacto. Y que ya por ahí, o sea, en algún momento se pensó que solamente afectaba al mundo del fútbol, y ya se pueden ver otros casos, sobre todo con esto de que se están profesionalizando mucho más las disciplinas deportivas, se puede ver algunos casos de que aplica también para otros deportes. Así que si bien es más difícil llegar a uno de estos, de acceder a algún tipo de esta financiación, no quiere decir que el club o la institución tengan que estar preparada para cuando pase. Porque sabemos, bueno, que por ahí en la profesionalización hay un mundo, una parte que es comercial y que por ahí hay algunos intereses privados que pueden afectar a lo que es la intención o los intereses del club. Así que creemos que es fundamental que las instituciones estén preparadas para eso. Por otro lado, y siguiendo en este plan o en este eje de financiación de origen privado, existen otro tipo de aportes más comunes o más cotidianos que hacen a lo que es la vida diaria de los clubes, como pueden ser las rifas, los bonos contribución. Hay clubes que tienen alquileres de cantina o reciben un canon a través de los alquileres de cantina o incluso el alquiler de algún salón para eventos. Esas cuestiones también están tratadas en este módulo, en este eje, perdón. También existen clubes que son parte organizadora, sobre todo se suele ver en muchos pueblos del interior, o que son organizadores o que forman parte de la organización de distintas fiestas locales o regionales. Nosotros acá en Entre Ríos tenemos el caso común del club, del Viale Fútbol Club, que organiza la fiesta del asado con cuero, que se la, se las puedo recomendar tranquilamente, pero que Cuando se termine todo esto, vamos todos juntos. más allá de lo que genera el evento en sí, también es muy importante los recursos que le genere y que les queda al club como originador de esa propuesta. Eso un poco también lo vemos en este eje. Y por último, bueno, un poco también esta relación de lo que hablábamos recién, de los aportes público-privados, vemos la posibilidad de que tienen las instituciones de acceder a sponsoreo o mecenazgo, que son dos formas de obtención de recursos a través de los privados, y también cómo el Estado, sin poner plata de cuenta propia, puede fomentar a que los privados lo hagan. Para eso, digamos, una de las cuestiones las había mencionado Andrés. Y en ese esquema de por ahí de aportes conjuntos o aportes colaborativos, planteamos dos documentos eh, anexos o complementarios a esto, que tiene que ver con el crowdfunding y la economía social la Cooperativismo. consideración de los clubes como parte de la economía social, que Ujú. tiene que ver un poco con esto de, bueno, por un lado el crowdfunding o lo que se llama financiación colectiva, tiene que ver con la generación de un proyecto por parte de la institución en la cual solicita de forma abierta que quienes quieran puedan colaborar de alguna forma. Y a través de una plataforma, generalmente una plataforma digital, los privados, las personas humanas o cualquier institución que quiera aportar a ese proyecto, va donando, va agregando mediante la plataforma y de forma transparente, va donando recursos hasta llegar al monto solicitado para que se pueda ejecutar ese proyecto. Y en el caso de lo que es los clubes como parte de la economía social,
tiene que ver con una corriente que habla de que por las formas democráticas de cómo se manejan los clubes, la cuestión de los gobiernos electos, de que el club, los dueños de los clubes son los mismos socios, no tienen capitales privados, y otro tipo de características, se hace pensar que los clubes puedan participar de lo que son tanto las cooperadoras como las mutuales, y que sean manejados mediante la misma lógica, digamos. Por último nos queda, bueno, los de beneficios del Estado como fuentes de recursos, que un poco está relacionado a lo que es el eje uno de este plan, de cómo los clubes o las instituciones deportivas pueden acceder a ciertos beneficios a través de distintos programas que tiene el Estado, como puede ser la reducción de la tarifa de luz, de la tarifa de cualquier otro servicio, bueno, etcétera, que los vamos a ver durante el material. Perfecto. Y por último, el último apunte, y como para cerrar este video introductorio, que un poco también la idea no es cansarlos ni agobiarlos, es que lo puedan hacer a su ritmo, y la idea es que, bueno, analicen los apuntes, nos los consulten, discutamos un poco sobre los distintos puntos, y nos aporten también conocimiento de sus espacios y de sus lugares geográficos donde se encuentren. El último va, bueno, como mencionamos, un poco relacionado a las dos clases anteriores, del impacto del deporte en lo que es la economía, fundamentalmente la regional, ¿sí? Yendo un poco más a lo local, a lo nuestro, a lo reducido, eh, de cómo el deporte impacta en la economía, y en la comunidad. Mencionamos algunos puntos dentro de esta introducción que va a tener el material, como es la contención y la inclusión social, la salud física y psíquica, la competición, la educación, cultura y trabajo, y la infraestructura. A nivel económico, siempre analizándolo desde el lado económico. A nivel económico, genera un tipo de impacto el deporte en todos estos puntos. También como el deporte impacta un poco sobre el trabajo o el empleo, tanto en lo que es mano de obra directa como mano de obra indirecta, en los profesionales, ¿sí? Hoy estamos o se están creando nuevas carreras, nuevas diplomaturas, tecnicaturas, capacitaciones para profesionalizar y manejar realizar una mejor gestión, tanto pública como privada, del deporte, y de los recursos también. Seguimos después un poco por todo lo que son los servicios y la industria que proveen al deporte. Como dijo Pablo, el merchandising siempre tiene atrás una industria de elaboración de productos, la construcción, también impacta en la construcción, en lo que son la parte edilicia, de las actividades deportivas, los deportes y el mantenimiento. Todo eso se va a tocar en este último apunte. Otro punto que es el llamado turismo deportivo, tanto desde la mirada desde el deporte turístico, es decir, la persona que se traslada para realizar un deporte, como el evento deportivo que genera una masificación o un traslado de gente para concurrir o para acceder a disfrutarlo, ¿sí? Los grandes eventos deportivos, de esto no vamos a desarrollarnos mucho porque ya lo tocaron docentes anteriores, pero sí sobre todo en lo que es el legado que dejan, tanto edilicio como social, y de distintas miradas, y también siempre mirándolo desde el lado económico, la inversión que realizan. Eh, los pequeños eventos deportivos, los medimos, ¿sí? Los grandes y los pequeños, y la capacidad para lo que es dinamizar una economía regional, eventos por ejemplo, de fútbol, de inferiores o escuelitas de fútbol, donde se mueven 2.000, 3.000 personas
y esto genera un impacto en la industria hotelera, en el turismo, en el comercio, ¿sí? De economías que son regionales y locales, y también se dan a conocer gracias a estos eventos deportivos. Vamos a mencionar algunos casos concretos para que ustedes accedan y busquen y amplíen también el material que nosotros les damos y dimensionen lo que generan estos eventos en la comunidad. Y por último, lo que es el deporte de identidad y los museos deportivos. Los museos deportivos va a ser una clase particular, ¿sí? Que continúa a esta, es la siguiente a esta, por lo cual nosotros vamos a solo a mencionar y a darle una introducción para darle el pie a Daniel Gasso, que va a tratarlo de manera, le va a dar de lleno a este tema que es muy importante, tanto en los clubes, ¿sí? Como en los distintos deportes también, no solo hablando del fútbol, sino que en todos los deportes lo que es una identidad deportiva, una identidad de una marca o de un club, les da tanto a sus fanáticos, ¿sí? Y genera una economía alrededor de eso. Incluso en las localidades, digamos, hoy se pueden ver algunos museos públicos o museos locales que tienen un espacio o directamente son creados como museos deportivos para, bueno, reflejar un poco la actividad y la historia deportiva de esa localidad o esa región, digamos. Así que también aplica un poco a lo que es la identidad de la comunidad, no solamente de las instituciones, digamos. Exacto. Así que bueno, no sé si Pablo vos querés agregar algo más, pero la idea era darle un pantallazo introductorio con este video, que nos conozcan, que Sí, estamos incluso, abiertos, ¿sí? como verán, son muchos temas, nosotros tratamos de resumirlos de esta forma. Eh, de cada uno de estos temas se puede profundizar más o menos, eso también va a lo que es la autogestión del conocimiento de cada uno, pero la verdad que podemos apreciar y con esto podemos asegurar que a nivel económico el deporte tiene una gran influencia, un gran impacto y un gran aporte, lo que hace bueno, que debería ser reconocido de la misma forma para que los recursos en el deporte no tengan que ser mendigados, por decirlo de alguna forma. Exacto. Así que bueno, los invitamos, quedamos a disposición para que nos consulten, nos interroguen, eh, y estamos abiertos a cualquier consulta. Van a estar los apuntes en el entorno virtual. Se va a abrir un foro de debate en el cual queremos que todos participen y nos muestren, nos cuenten un poco de lo que pasa en su ciudad. Y bueno, y como último dijimos, una actividad donde se va a hacer un control de lectura de lo que estuvimos exponiendo acá y un poco lo que está en todos los apuntes. Nada complicado, así que con todo el trajín que ya llevan con este curso, va a ser algo muy, muy sencillo de completar. De mi lado no me queda más que despedirnos y agradecerles por la participación, tanto a Carlos y a todos los docentes por incluirnos y sumarnos, y a ustedes, a los alumnos, por interesarse y seguir capacitándose, ¿no es cierto? Que es lo que a todos los que nos gusta un poco la actividad deportiva y la gestión sobre todo, es lo que tenemos que hacer. Pablo. Exacto. Comparto el saludo de Andrés, no mucho más que agregar, solamente esperar la participación. No, somos medio fanáticos de este tema, así que nos gustaría escuchar opiniones, que nos contradigan, bueno, generar, como dijimos al principio, ese espacio de debate, porque creemos que de esa forma es donde salen las mejores ideas. Así que bueno, esperemos que sea de utilidad, del agrado de ustedes, y esperemos encontrarnos en algún momento. Nos despedimos entonces. Chao, Pablo. Perfecto, gracias. Nos vemos.